Muchas gracias por la invitación nuevamente en este cuarto congreso. Me da mucho gusto que me sigan invitando en estos temas que a veces son más de biología molecular, de epigenética. En esta ocasión, pues, quise cambiar el rumbo de la plática. Siempre hablo de síndrome de ovario poliquístico, la parte endocrinológica, todos los componentes y la fisiopatología, pero en esta ocasión vamos a cambiar un poquito y desde el título, con una pregunta: ¿es posible hacer un cambio, una reversión del reloj epigenético de los ovarios de estas pacientes? Y hay que dejar de ver al síndrome de ovario poliquístico como un trastorno endocrino y más bien verlo como un trastorno del envejecimiento acelerado. Actualmente, pues la medicina ha estado cambiando, va a cambiar en un futuro, no nada más por el uso de inteligencia artificial, sino para las nuevas especialidades que nos avecinan. Una de ellas, pues son los epigenetistas, que cada vez observamos más tratamientos de epigenética y cómo se han estado incorporando a las diferentes especialidades médicas, y en un futuro pues que existan epigenetistas en esta área. Por el otro lado, también expertos en estilos de vida saludables. Siempre lo vemos a esta área que en todos los libros, en todas las pláticas que van a escuchar toda la vida, siempre es, primero, estilos de vida saludables. Y casi cuando escuchamos eso es dieta y ejercicio, cuando en realidad estamos muy por debajo de lo que en realidad significa un estilo de vida saludable, desde la crononutrición, los patrones de comportamiento glucémicos, la microbioma y los productos de secreción de estas, los patrones de sueño, alteraciones de sueño, el manejo del estrés, la relación que tenemos con el estrés y los comportamientos, porque recordamos que cuando hablamos de salud, pues tenemos esferas que son biológicas, sociales, pero también psicológicas. Siempre hablamos en estas conferencias de la parte biológica, casi el 90% tiene que ver y el enfoque es la parte biológica, y ahorita, como comentaba el doctor Goitia, pues la parte emocional nos menciona que también debemos de tomarla como parte, y yo le cambio, es fundamental la parte de la sociomedicina, la parte psicológica, la parte social. También eso es salud. Salud no nada más es biología, no nada más es el cuerpo, sino también cómo se relaciona la persona ante el ambiente. Y justamente es tan importante esta área que tenemos y nace la epigenética, como las alteraciones del medio externo, cómo influyen en los comportamientos biológicos de la persona. Es decir, todo lo que tú hagas en tu vida va a tener afectaciones en el comportamiento de tu organismo, desde el comportamiento de las hormonas, desde el comportamiento del DNA, desde la capacidad del ovocito, inclusive el embarazo, son comportamientos epigenéticos que se desarrollaron. Y cómo estos comportamientos epigenéticos pues no nada más son intergeneracionales, sino que también tenemos transgeneracionales, donde todo lo que tú hagas hoy en tu vida también va a repercutir a las siguientes generaciones, a tu descendencia que tienes. Y lo que hoy eres tú como persona puede ser resultado también de tus ancestros, todo lo que hicieron. De hecho, esta parte epigenética que ahora nosotros le damos un fundamento científico, le damos una razón de ser, pero que no tiene nada nuevo. Esto lo hemos hablado desde los mayas, desde toda nuestra cultura prehispánica, y como nos decían, todo lo que tú hagas en tu vida repercute en las siguientes generaciones. Lo que tú hagas hoy es resultado de lo que tus antepasados hicieron, y trataban de darle esta parte mitológica, toda esta parte desde su razonamiento, una razón de ser, y hoy le damos una palabra en ciencia que se llama epigenética. Entonces tenían mucha razón nuestros antepasados. Todo lo que tú hagas hoy en tu vida sí va a repercutir en tus próximas generaciones. Y ahora, ¿es posible cambiar esto? ¿Es posible darle un stop y decir, bueno, yo ya no quiero que todo lo que tengo arrastrando y todo lo que yo hago cambie, romperlo y tener ahora un futuro diferente para las nuevas generaciones? Algo que nosotros o las generaciones más nuevas llamamos deconstruir, ¿no? Vamos a deconstruir nuestra vida y vamos a hacer cambios. A eso se refiere la epigenética. Afortunadamente, la epigenética es potencialmente reversible
no es permanente como sí lo haría una parte genética que es más estable. Afortunadamente la genética es estable y nos permite tener estos conocimientos, pero por muchos años la epigenética estuvo olvidada. Mucho en biología de la reproducción se enfocó demasiado en la calidad del DNA, pero nunca en las siguientes fases de los comportamientos epigenéticos. Otro error que cometemos muchos, sobre todo los médicos que están en formación, los médicos que ya están formados, es que cuando hablábamos de epigenética es solo hablar sobre las metilaciones del DNA. O sea, epigenética son metilaciones en el DNA y cómo reprimen o regulan la expresión de los genes, cuando en realidad conocemos hasta 7 mecanismos epigenéticos que pueden regular este comportamiento de cómo expresamos los genes, cómo regulamos los metabolitos y cómo se relacionan los organelos dentro de la célula. Entonces, del día de hoy los invito a que empecemos a ver al síndrome de ovario poliquístico no como un trastorno endocrino ni como un trastorno de biología de la reproducción exclusivamente, sino también verlo como un conjunto de enfermedades. El problema de cuando tenemos una enfermedad que no es muy clara y que todo queremos que sea igual, es que nos vamos a equivocar. Y entonces entra aquí la personalización de los tratamientos, porque es tan diverso que no es una receta de cocina como nos comentaban. Entonces, el síndrome de ovario poliquístico es un conjunto de enfermedades que tienen que ver con un envejecimiento acelerado. Y esta es la paradoja del síndrome de ovario poliquístico, que en realidad el nombre lo han intentado cambiar por décadas, porque no refleja en realidad lo que es ni la magnitud de este problema. En realidad es una enfermedad metabólica, un síndrome metabólico que también por muchos años no le pudieron dar un nombre al síndrome metabólico. Hoy no podemos. Hoy intentamos tratar de darle un nombre a este conjunto de enfermedades, pero que cuando nos enfocamos o cuando el síndrome metabólico lo vemos a través de los lentes de ginecología, de biología de la reproducción, le damos un nombre, síndrome de ovario poliquístico, porque si tú solamente ves el ovario, vas a observar esto, cuando en realidad es un universo lo que está sucediendo detrás. El problema de ovario poliquístico es que si solo te enfocas en la parte biológica y de reproducción, ese paciente el día de mañana va a desarrollar enfermedades cardiometabólicas, diabetes mellitus, hipertensión, etcétera, y sus causas de muerte tuvieron que ver desde el síndrome metabólico, desde un ovario poliquístico que solamente fue tratado y enfocado en la reproducción. Ahora, la pregunta que siempre me hacen, bueno, hablas tanto del envejecimiento como un proceso natural o como una enfermedad. Esa es la cuestión en envejecimiento. ¿Podemos pararlo? ¿Es normal envejecer? Bueno, la pregunta siempre ha estado en el aire. De hecho, hay institutos del envejecimiento en México. Tenemos un instituto científico del envejecimiento que se dedica exclusivamente a contestar estas preguntas. En muchas ocasiones, personalmente me preguntan, es que no pareces de tu edad. Y yo siempre digo, bueno, lo que pasa es que tal vez las personas de mi edad cronológica no se ven de su edad cronológica, han envejecido más rápido que yo y deberían de verse tal vez en esta parte. Y lo comento porque yo no hice guardias. Entonces, el sueño es fundamental. La pérdida del sueño es lo que más envejece. Y cuando yo veo a mis compañeros que sí, y agradezco mucho que dieron un parte de su vida, porque eso es lo que hicieron, dieron años epigenéticos para dedicarte a esta labor. Y entonces están los reflejos en este aspecto. Y al conocer eso, pues uno se convence y empieza a hacerlo, empieza a adoptar estilos de vida saludables como un tratamiento. Un estilo de vida saludable no es porque quiero estar bien, porque quiero envejecer bien, porque quiero, no. Es lo mismo que cuando tú pones metformina 500 miligramos, ejercicio. Cualquiera de nosotros con cédula profesional podemos recetar metformina. ¿Cuántos de ustedes pueden recetar dieta y ejercicio? O sea, estilos de vida saludables debería ser una alta especialidad. No es sencillo. Ni siquiera debería de ser de medicina de primer nivel de atención, aunque todos los médicos de primer nivel de atención deberían ser especialistas en estilos de vida saludables, tanto para ellos como para los demás. Y esta es la paradoja de ovario poliquístico, porque interesantemente combina
Juventud cronológica son personas normalmente jóvenes, pero con un envejecimiento ovárico que es funcional. De hecho, cuando nosotros vemos la calidad ovárica, la hormona antimuleriana, en calidad ovárica está espectacular. De hecho, ellas presentan mayores niveles de antimuleriana y mayor cantidad, pero en calidad, aquí es cuando tenemos el problema. Es un ovario envejecido. La calidad, tanto en daños mitocondriales como en daños epigenéticos, pueden ser observables. Entonces, podemos reprogramar al ovario poliquístico y potencialmente rejuvenecerlo, o la idea es que nunca envejezca aceleradamente. Esta también es una paradoja de ovario poliquístico. Cuando ya tengo una paciente que ha vivido 10 años con ovario poliquístico, 35 años, y que tiene problemas de fertilidad, es revertirlo o en realidad ya no se puede y debo de empezar desde la adolescencia en evitar el envejecimiento acelerado. Son preguntas que todavía no tenemos respuesta porque la manera en que evaluamos los relojes epigenéticos es complicada y es costosa. Y como ven, no nada más es un nivel epigenético, no nada más es ver las marcas de metilación y con eso yo puedo saber la edad del ovario. Eso es mentira, porque la epigenética va más allá de marcas de metilación en el DNA. Ahora, esta plática, pues en la agenda la puse rápida como pues ver el panorama de ovario poliquístico y la edad ovárica, la epigenética, si es posible reprogramarla, el metabolismo y el microambiente, cómo influyen en este envejecimiento acelerado, cuáles son las intervenciones terapéuticas que actualmente existen o que están en fases clínicas y pues el futuro de esto. Bueno, esta es la paradoja que les comentaba. Hay una reserva folicular alta, hay un aumento de recuento de folículos centrales, un aumento de antimuleriana aumentada, pero pareciera ser que también observamos una menopausia predicha más tardía. Versus tenemos una calidad ovocitaria reducida, tenemos un aumento de la aneuploidea embrionaria, estrés oxidativo e inflamación, que en realidad son componentes clave de todo síndrome metabólico y no lo excluye al ovario poliquístico, disfunción mitocondrial, la mitocondria como regulador de los sistemas energéticos de la célula y una disminución de las tasas de embarazo, por supuesto. Ahora, ¿cuáles son los biomarcadores que actualmente tenemos para predecir una edad ovárica? Porque tenemos marcadores clínicos que nos pudieran probablemente decir y tenemos biomarcadores que están en estudio que en combinación podríamos decir tenemos esta edad biológica y esta edad ovárica y esta edad cronológica. Los que podemos actualmente utilizar en la clínica son los niveles de hormona antimuleriana, que su indicador biológico más conocido, pues es para conocer la reserva folicular cuantitativa. Hay un aumento en ovario poliquístico, tendencia porque como ven, ovario poliquístico es un conjunto de enfermedades, no puedo decir todos los pacientes que viven con ovario poliquístico tienen aumentos de hormona antimuleriana, eso es falso, porque esto no es una enfermedad, es un conjunto de enfermedades con diferentes fenotipos. De hecho, hasta la fecha no hemos podido predecir bien los fenotipos, el clásico, el hiperandrogénico, el mixto. Eso es muy superficial a nivel metabolómico y cómo tratamos de conceptualizar y de meter estos. Actualmente nosotros tenemos un ensayo actualmente bioinformático de tratar de hacer fenotipos epigenéticos del ovario poliquístico que predicen respuestas terapéuticas y eso lo estamos haciendo en la UNAM, en nuestra unidad de investigación. Actualmente, como comercial, nosotros trabajamos en remisión de diabetes mellitus, que tiene mucho que ver con estos aspectos de ovario poliquístico. Por mucho tiempo diabetes mellitus se dijo que era una enfermedad irreversible, crónica, incurable, pero actualmente nosotros y otros grupos de investigaciones importantes han demostrado que la diabetes es potencialmente reversible y tiene mucho que ver con estos aspectos de reprogramación epigenética y que probablemente en ovario poliquístico también existan. Tenemos el recuento folicular antral, que son el número de folículos visibles por ultrasonido. De hecho, tú haces esto en una paciente que vive con ovario poliquístico y tiene un aumento, inclusive una tendencia, un aumento de encontrar un aumento de folículos que por mucho tiempo le dijeron son quistes.
y de ahí nace la enfermedad, pero en realidad pues no era de esa forma, era la forma en que trataban en el pasado de conceptualizar la enfermedad, pero en realidad es un aumento de los folículos por el proceso como tal de la fisiopatología de esta enfermedad y que por supuesto hay una correlación entre los niveles de hormona antimuleriana y una reserva alta, pero con una maduración detenida, sobre todo en algunas fases de ovocitosis y cómo estas alteraciones de estrés oxidativo alteran estos procesos. Y vamos a ver más adelante cómo en ratones que son estimulados con hormona antimuleriana, andrógenos e insulina, puede generar un fenotipo de ovario poliquístico en modelos murinos. La longitud telomérica, que por mucho tiempo se dijo que eso era lo que dictaba cuánto vive una célula, cuánto vive una persona, entre mayor aumento de telómeros, pues mayor posibilidades de tasas de división. Sin embargo, también los trastornos en los telómeros provocan envejecimiento acelerado. Tenemos células tumorales que entran en senescencia y que tienen los telómeros altísimos. Tenemos líneas celulares como la gila que tienen sobreexpresión de la telomerasa y que por eso tiene ciclos de replicación infinitos. Sin embargo, con estrés oxidativos y aberraciones cada vez aumentadas. Y que esto pues va a sugerir un envejecimiento funcional prematuro. Lo que comentábamos, hay muchos reserva ovárica, pero envejecidos. Y por supuesto la edad epigenética, en este caso, pues medida nada más por marcas epigenéticas de metilación, por eso vemos la M en DNA, son metilaciones del DNA, y hay un aumento en marcas en ciertos genes que están relacionados a esta parte, y pues se promueve un nuevo marcador porque es más barato actualmente medir marcas epigenéticas, pero como les había comentado, es solo una aproximación porque no nada más epigenéticas son metilaciones. Aquí vemos un ejemplo de un control, o sea, una paciente en el lado izquierdo, derecho que no vive con ovario poliquístico, del lado izquierdo que vive con ovario poliquístico. Entre mayor rojo está, hay mayor metilación, hay una hipermetilación. Entre más azul hay hipometilación. Recordando que estas metilaciones pueden suceder en islas de DNA, sobre todo en islas de CPG, también en histonas. En este caso se refiere a marcas dentro del DNA en islas de CPG, que sabemos que si hay hipermetilación de estas islas, hay una represión de la expresión de ese gen, es decir, ese gen está apagado. Una hipometilación de las islas de CPG, hablamos de un aumento en la expresión, aunque no necesariamente obligatorio funciona de esa manera, porque las marcas epigenéticas se fusionan y hay un código, tanto un código de histonas como un código de marcas epigenéticas que dictan hacia dónde va la expresión de ese gen. Y vemos algunos genes que están desregulados, apagados, como GATA4, por ejemplo, el IRS1, que son los substratos del receptor de insulina, que es lo que permite que la insulina esté señalizando correctamente, SOT2, SR1, BAMBI, que son marcas importantes en señalización que regulan estos procesos de estrés oxidativo y de biogénesis mitocondrial. Vemos en general una hipometilación global, hay focos de hipermetilación en genes de desarrollo folicular, las vías clásicas afectadas que son muy conocidas en biología de la reproducción como la vía de Wnt y beta-catenina, de TGF-beta, de receptores hormonales como el receptor de FSH, de andrógenos, recordando que antimuleriana comparte familia con los receptores de TGF. Un ambiente hiperandrogénico provoca cambios epigenéticos inducidos, programación fetal transgeneracional por exceso de antimuleriana y andrógenos, y pues bueno, estos pudieran ser blancos terapéuticos para diversos tratamientos. De hecho, estos han enfocado las fases clínicas como donadores de grupo metilo para tratar de evitar las hipometilaciones, y la dieta también es importante en cómo se dan estas metilaciones. Las dietas bajas en proteínas provocan hipometilaciones en islas de CPG, y actualmente que tocamos ya estilos de vida saludables de nuevo, pacientes delgadas, una obesidad delgada, que son nuevos conceptos, otras que se ponen de moda como diabetes tipo 5, que es no más que sarcopenia, la pérdida de músculo. El problema no está nada más en el tejido graso, sino en el músculo. Así como actualmente ahora tenemos hormonas intestinales inyectables, mañana vamos a tener ejercicio inyectable, lactato, productos de producción de exerquinas, pero ahora inyectables. Muchos se sorprenden con las hormonas, los análogos de GLP-1, análogos de GIP, análogos de oxintomodulina,
y cómo los resultados son sorprendentes en reducción de peso. Son hormonas intestinales. El único problema fue que por los malos estilos de vida que tienes, perdiste la producción de estas hormonas, como un paciente que vive con DM1 que no tiene insulina y cuando se puso por primera vez insulina a estos niños revivían. Eso es lo que estamos viendo actualmente. Un paciente con obesidad le restaura la función de las hormonas intestinales, baja de peso y revierte diabetes mellitus. Alguien que no tiene ejercicio, se lo inyectamos, bueno, pues adiós sarcopenia. De hecho, acaba de terminar la fase 2 de semaglutida con análogos de GDF15, que son inhibidores de miostatina para estimular el crecimiento muscular con muy buenos resultados. Entonces viene un futuro en las nuevas generaciones de esta parte. Y esto es un paréntesis para decir que nos estamos quedando muy rezagados en la velocidad que ahora la ciencia está implementando estos estudios clínicos y cómo tenemos que involucrarnos más en epigenética y biología molecular porque cada vez los tratamientos van a ser más especializados, cómo hemos logrado construir moléculas como el orfoglipron, que ya no son análogos de GLP-1, son moléculas sintéticas que se unen en los pockets de los receptores y que evitan la activación de beta-restina y solamente tenemos la vía de AMP cíclico. Si estoy hablando en biología molecular, es la nueva medicina. Y nos tenemos que ir actualizando porque si no el día de mañana no vamos a entender lo que estamos haciendo con los nuevos tratamientos, muchísimo menos en epidrogas. Bueno, y veíamos esta parte de lo transgeneracional, de cómo ratones que fueron expuestos a exceso de andrógenos, un hiperandrogenismo y antimuleriana más resistencia a la insulina, simulan un síndrome de ovario poliquístico. Es muy difícil tener modelos murinos de ovario poliquístico similares a los que tiene el humano y eso no, tiene mucha lógica. Todos los humanos tienen diferentes dietas, diferentes patrones. Cuando tenemos ratones deben de tener el mismo fondo genético, el mismo ciclo de noche-día, la misma dieta, etcétera, y por eso no podemos replicar lo que observamos en ovario poliquístico, pero al menos los modelos actuales que tenemos más o menos lo replican y lo que hemos visto es que ese ratón, sus siguientes gestas hasta la F3, tienen marcas epigenéticas y tienen un cuadro clínico similar a un ovario poliquístico. Lo interesante es que el grupo de tratamiento con ese adenosilmetionina que revierte estas marcas epigenéticas de hipometilación desde la fase F2, F3, revierte parcialmente el fenotipo. Es decir, que sí podemos hacer algo en la reversión de ovario poliquístico con epidrogas. ¿Cuáles son los puntos críticos epigenéticos que pueden ser explotables? Bueno, hablamos de metilaciones de DNA, modificaciones de histonas, telómeros y RNAs no codificantes, que pueden ser tanto cortos como largos, que son, al menos aquí tenemos 4 mecanismos epigenéticos, nos faltan variantes de histonas, procesamientos de la histona como H3, etcétera. Pero al menos aquí tenemos 3 blancos que actualmente están en estudio que pueden permitir tener puntos críticos o puntos calientes donde podemos nosotros involucrarnos con desarrollo de fases clínicas con epidrogas que pudieran provocar reversiones en esa parte. Y bueno, en los próximos meses esperemos ya salga en publicación el artículo que mandamos a la revista del colegio sobre epigenética y ovario poliquístico, donde hacemos una revisión global de todas las marcas que están involucradas. Aquí solo les estoy dando una pequeña repasada de lo que tenemos, pero próximamente el artículo pues involucra desde bisfenoles, polifenoles, dietas altas en calorías, las hipometilaciones y cómo el ejercicio puede revertirlas, la grasa visceral, resistencia a la insulina, alteraciones hormonales, la influencia genética que no hay que quitar de lado, que no todo es el medio ambiente, también debe de tener una base genética, aunque esa ya la tenemos perfectamente caracterizada. Estrés crónico y pues bueno, nuevos medicamentos modificadores de la epigenética como modificadores de las transferasas, eh, CRISPR-Cas9. De hecho, la UNAM acaba
inaugurar su unidad de edición genética, de ingeniería genética, que ya va a estar abierto no nada más para investigación, sino también para tratamientos de edición genética con CRISPR-Cas9, que es la tijera molecular que puede ser disponible para la población mexicana y que tendrá escasos semanas que se inauguró este instituto por parte de la UNAM. Las HDACs, como el ácido valproico, etcétera. El metabolismo y el microambiente ovárico, bueno, lo que más conocemos es la resistencia a la insulina y de ahí no salimos, pero sabemos que esto puede activar la vía de mTOR y disminuir la autofagia. Sabemos que los ayunos intermitentes en ratones con 48 horas promueven la autofagia, en el humano son 7 días. O sea, los ayunos intermitentes de 16 horas no promueven autofagia en el humano, ni estamos hechos actualmente nosotros para tener ayunos intermitentes. Siempre lo comparo con el humano tiene la capacidad de correr una maratón, por supuesto, hay personas que corren maratones. Hoy yo puedo correr una maratón, no, hoy tú no puedes correr una maratón. El humano tiene la capacidad de resistir 7 días de ayuno y tener autofagia, lo puede hacer. Hoy tú puedes recetar un ayuno de 7 días, no. Esa es la diferencia entre esos modelos. Al ratón lo pongo en 48 horas, me voy al laboratorio y regreso, y pues bueno, pero el paciente, cuando tú le recetas 48 horas de ayuno, ¿lo hará? ¿Formará parte de un estilo de vida saludable o cuál es el propósito? Y esto, aquí hay otra paradoja, porque también el ejercicio excesivo promueve la activación de mTOR. Y entonces el ejercicio es anti-envejecimiento o acelera el envejecimiento por el uso crónico de la mitocondria. También mucho ejercicio no es bueno. El exceso de nutrientes activa la vía de mTOR, aunque también el exceso de ejercicio aeróbico. Por eso actualmente tenemos que debe de ser una mezcla entre ejercicio de fuerza y ejercicio cardiovascular. Y aquí siempre me dicen, es que las fibras 2B son las hipertrofia. El humano no tiene fibras 2. Eso es que siempre el problema es que me escalan lo del ratón al humano. Así como la beta pancreática no tiene GLUT2, tiene GLUT1, el humano no tiene fibras 2, tiene fibras X. Y ese es el problema cuando extrapolamos los resultados de los modelos murinos al humano. ¿Y cuántas veces no hemos extrapolado resultados de casos y control a la práctica clínica? Eso no lo podemos hacer. ¿Sí? Entonces, mañana no quiero que se vayan a dar epidrogas, porque no es el punto, porque vamos a hablar ahorita de unas que están disponibles. No es el objetivo. No podemos extrapolar ni hacerle eso a los pacientes, por favor. Especies reactivas de oxígeno, inflamación crónica, provoca daño en el DNA ovocitario y senescencia, que es lo que más observábamos, defectos en la autofagia por el estrés del retículo endoplásmico, cosa que le pasa a la beta pancreática y explica por qué la beta pancreática no se muere, tiene insulina, pero no la secreta. Y los objetivos terapéuticos, activar la vía de AMPK, la sinasa de AMP, modular a mTOR y reforzar el uso de antioxidantes. De hecho, el estrés oxidativo y la generación de AGEs pues aumenta el MDA de carbonilos proteicos en el líquido folicular del ovario poliquístico y por eso muchas fases actuales están diseñadas o están enfocadas en dar plasma rico en plaquetas inyectado en ovario, como para tratar de revertir eso, lo que en muchas ocasiones hacíamos con exosomas de pacientes jóvenes coreanos que los inyectábamos en piel y que tenía buenos resultados. Bueno, lo mismo, pero en el ovario, como tratar de rejuvenecer, así como en medicina estética, el Sculptra, el Radies ha intentado tener bioestimuladores, no rellenos, sino bioestimulador y estimular al fibroblasto para que vuelva a construir estas redes de colágeno, lo mismo pero en el ovario. Ese es ahora lo que estamos intentando hacer, rejuvenecer el ovario, pero es tratando de estimularlo, revirtiendo la epigenética, lo mismo que en otras áreas ya están más avanzadas. El complejo AGE y el receptor de AGEs, pues activa la activación de ROS, NF-κB, que da una inflamación crónica, expresión de interleucina 1 beta, IL-6, etcétera, y que aquí para adelante se desencadenan las enfermedades cardiometabólicas. El estrés glucoxidativo que daña el DNA, las mitocondrias del ovocito, los polifenoles y cómo la metformina puede mitigar estas vías. Y hablando de eso, pues tenemos como la senescencia del ovario y de los ovocitos, pues es dado más por el hiperandrogenismo y las especies reactivas de oxígeno que activan vías clásicas, que eso lo vimos en biología celular y bioquímica, la vía de P16, P21, P53, ciclo celular, defectos en los
comportamientos en la ovocitogénesis, etcétera, que empiezan a tener defectos, sobre todo en las transiciones. Células senescentes que secretan SAPs como interleucina 6, la 8, metaloproteasas, por ejemplo, y estos mantienen inflamación, dañan a folículos vecinos, o sea, no es todo el ovario, sino tenemos zonas de intrainflamación dentro del ovario. Y como tenemos actualmente algunos senolíticos utilizados más en cáncer, en algunas terapias de trastornos eh, eh, musculares, tenemos al dasatinib y la quercetina. La quercetina bloquea a miostatina, pero también tiene efectos senolíticos, es decir, manda a apoptosis a las células senescentes. Y en modelos murinos han restaurado a los ovocitos. Bueno, ¿cuál es la evidencia clínica de cómo un estilo de vida puede reprogramar y revertir el envejecimiento en ovario poliquístico? Bueno, aquí tenemos algunas que ya han pasado a fases 3. Tenemos una dieta hipocalórica más ejercicio, una reducción del 5 al 10% de peso con estilos de vida saludables. No nada más es bajar de peso como sea posible, es reducción del 5 al 10% de peso a través de estilos de vida saludables. Como consecuencia de un estilo de vida saludable, tenemos un aumento en la ovulación espontánea del 55%, una disminución del HOMA, que ya no se va a usar próximamente, actualmente en clínica lo podemos utilizar, pero que ya viene a ser sustituido en un periodo aproximado de 6 meses. Dieta y 1.5 gramos de metformina o podemos utilizar de liberación prolongada, una reducción del 7% del peso hasta 65% de ovulación espontánea, es el que mejor resultado tenemos. Los ayunos intermitentes, el ejercicio tipo HIIT, pero en conclusión sabemos que una pérdida de más del 5% de peso a través de estilos de vida saludables, si eso le agregamos metformina, es suficiente para reanudar ciclos ováricos en la mayoría de las pacientes. Y eso es importante y lo que comentábamos anteriormente. La mayoría de la población que acude a biología de la reproducción son personas o mujeres que tienen un nivel socioeconómico y educativo alto, que han dado muchos años de su vida en el desarrollo profesional, en el desarrollo de crecimiento humano. Sin embargo, es una población que tiene un aumento acelerado del ovario. ¿Por qué? Porque durante esos años de alcanzar esa meta profesional, de superación, de resiliencia, dio parte de su vida. No hizo ejercicio porque no tenía tiempo, no comía sus horas porque no tenía tiempo, no sabía cómo comer porque nadie le dijo cómo comer desde la adolescencia, no les dijeron que el ejercicio es un tratamiento, que el ejercicio es obligatorio, no es una opción, y cómo el ejercicio promueve la secreción de exerquinas que también tienen efectos en memoria, en cognición, en trastornos de la personalidad, resultados en psicología, en psiquiatría han mejorado resultados importantes con el ejercicio. En fin, dieron mucho de su vida y tienen un aumento acelerado del ovario. Y entonces, cuando llegan los pacientes, lo primero que se hace es, bueno, pues vamos a hacer cambios de estilo de vida, vamos a bajar de peso, vamos a comer bien, vamos a hacer ejercicio, vas a dormir bien, etcétera. Hasta ese momento ya lo queremos hacer. Cuando en realidad la idea es, si médico de primer nivel de contacto, tenemos una paciente joven que tiene una meta en común, ser profesionista, etcétera, y que tiene un deseo de embarazarse después de los 30 años, durante esos 10 años, a lo mejor de los 20 a los 30, desarrollar estrategias que eviten el aceleramiento del envejecimiento del ovario. Promoverle que tiene que hacer un estilo de vida saludable para que no caigamos en estos trastornos de envejecimiento y problemas en fertilidad. Igual también con la nueva generación de hormonas intestinales, sobre todo recomendación para los biólogos de la reproducción, una paciente que utiliza tirzepatide, semaglutida, etcétera, puede tener un aumento importante en la tasa de ovulación y embarazarse. Pero eso no quiere decir como resultado de bajar de peso. Pero eso no quiere decir que en ese periodo tan rápido, porque los medicamentos están funcionando muy rápido, borre las marcas epigenéticas. Y si se embaraza, hacer un reset epigenético completo. Entonces, los invito a que se haga una reflexión en, primero, tratar de modular las marcas epigenéticas antes de buscar un embarazo.
antes de intentar un tratamiento de fertilización es sí, pero el paciente sabía que si en este momento se embaraza, sus próximas generaciones van a arrastrar estas marcas epigenéticas o no lo sabía, porque si entonces es una negligencia. Porque si se lo comentas al paciente, el paciente te va a decir, entonces primero déjame resolver mi estilo de vida y luego lo intentamos. Y creo que es la mejor idea. Y yo sé que aquí el tiempo se acaba. Estamos contra reloj. Pero creo que esa decisión la tenemos que tomar en conjunto. E ignorarlo es un problema que va contra la ética médica. Sensibilizadores de la insulina, los más conocidos, metformina, mioinositol, la combinación de metformina, mioinositol, nuevos inositoles, carinositol, etcétera. Agonistas de GLP-1, pues todavía no tenemos muchos estudios. Exenatide ya no lo usamos, está el exenatide 5 en estudio. Liraglutida, sema, tirzepatide, pues apenas acaban de pasar los estudios de obesidad, de diabetes, ni siquiera de obesidad, apenas están terminando los orales, las fases 3. Menos hay estudios en reproducción. Pero bueno, los resultados de los estudios clínicos controlados aleatorizados han demostrado que tenemos efectos importantes en las tasas de ovulación. Desafortunadamente en México casi no tenemos este tipo de estudios. Y la población es muy diferente, por supuesto. Antioxidantes y nutracéuticos anti-aging, que así los vemos, están en fases 2. Esto hay que tenerlo con mucho cuidado. No quiero que mañana vayan a recetarlos porque escuché una conferencia que decía que no. ¿Qué evidencia tenemos? Resveratrol 1 gramo diario va contra sirtuinas, NRF2, disminuye los andrógenos, disminuye la apoptosis folicular, fase 2. N-acetilcisteína de 1.2 a 1.8 gramos al día, repone GCH, aumenta ROS, aumenta la tasa de ovulación, disminuye la testosterona. Melatonina, interesantemente, de 3 a 5 miligramos. No sabemos si es como resultado de la vía de señalización de la metionina, que también se ha visto en anticáncer, o porque se mejoran los trastornos del sueño. Mejora función mitocondrial, sincronización de reloj circadiano, coenzima Q10, 200 miligramos al día, optimización del ATP ovocitario. Esto, si lo agregamos con vitamina E, disminuye el estrés oxidativo sistémico. Sin embargo, no han pasado las fases 3, no tienen todavía evidencia suficiente para mandarlos obligatorio en clínica. Terapias emergentes senolíticos, como les había comentado, el dasatinib y la quercetina reducen la P16, la interleucina 6, restauran la ovulación en ratas en ovario poliquístico, igual todos están en fases preclínicas tempranas, fase 1, a lo mucho en el caso de rapamicina, frena la activación folicular y preserva la reserva folicular. Hay pilotos en humanos en curso, fase 1, plasma rico en plaquetas ovárico, mejora la vascularización, reanuda ciclos en casos clínicos, como les había comentado, como para darle un rejuvenecimiento al ovario, lo mismo que el plasma rico en plaquetas se utilizaba en piel hace algunos años y que ahora sabemos que no funcionaba para nada y que tenemos bioestimuladores que actualmente tienen mejores resultados. Entonces, estamos avanzando también en cómo tratar de rejuvenecer al ovario. Nuevamente, nada se va a comparar con estilos de vida saludables desde el nacimiento en realidad. Un algoritmo rápido que yo les comparto, pues primero una evaluación inicial, índice de masa corporal, sí, todavía tiene utilidad. De hecho, los metaanálisis actuales, los más actuales de hace 2 meses, han dicho que el índice de masa corporal predice con valores predictivos positivos hasta el 99% de que una persona desarrolle enfermedades cardiovasculares. No dicen adiposidad, pero sí riesgos. Que al final del día eso es lo que buscamos cuando diagnosticamos obesidad, riesgos. Entonces, el índice de masa corporal sigue estando vigente, sigue estando viable versus las otras técnicas de bioimpedancia, por ejemplo. HOMA-IR, que también ya va a ser desplazado, antimuleriana, etcétera, estrés oxidativo, objetivos terapéuticos, disminuir de peso al paciente a través de estilos de vida saludables, disminuir la resistencia a la insulina, disminución de especies reactivas de oxígeno, inflamación, intervención base al menos 6 meses antes de intentar un embarazo, dieta, ejercicio, metformina es una buena idea a supradosis, porque muchas veces vemos 500 miligramos, media tableta, no tienen esos efectos. Sí ocupamos dosis supraterapéuticas en metformina de las clásicas. Recordemos que podemos utilizar hasta 2.5 gramos diarios sin ningún problema, aunque la tasa de efectos secundarios va a aumentar, por supuesto.
Personalizar según el perfil, inositoles, antioxidantes, GLP-1, sobre todo en la parte económica, aunque tirzepatide es más accesible actualmente. Retatrutide viene próximamente, mesatudide que acaba de pasar fase 3, por ejemplo. Tetraanálogos que ya vienen también en fase 2 y orales, orfoglipron, que es el más adelantado de Lilly, que es análogo de GLP-1 pero oral, ya no es inyectable, es oral, más económico porque es sintético, resultados espectaculares. Y opciones más avanzadas en un futuro, senolíticos, rapamicina y pues algunas terapias de intentar rejuvenecer al ovario. Futuro, pues tener relojes epigenéticos ováricos reales, no nada más con marcas epigenéticas de metilación, inteligencia artificial pronóstica, ensayos de fase 2, los enolíticos, la rapamicina, etcétera. Bueno, conclusiones. Les regalo 3 perlas. Primero, ¿qué aprendimos hoy? Hay una paradoja en ovario poliquístico, juventud cronológica versus envejecimiento ovárico funcional. Reversible, parcialmente. Terapias actuales, disminución de peso a través de estilos de vida, metformina, antioxidantes, mejor ovulación y calidad ovocitaria. Futuro inmediato, biomarcadores multiómicos, el próximo ensayo, artículo que vamos a publicar. Senolíticos, hay que esperar los resultados y extender la longevidad ovárica. Ver a esta enfermedad como una enfermedad del envejecimiento acelerado y no como un trastorno endocrino ginecológico. Y bueno, preguntas, gracias.